Este es el segundo video sobre límites. Ya en el primer video había explicado parte de la definición, digamos, y las funciones sobre las cuales los límites son pues muy importantes. Habíamos hecho la demostración de la unicidad de límite también. A partir de acá, de la unicidad de límite, dijimos que era muy importante de repente para poder demostrar que algunos límites no existían, ¿no? Surge la necesidad por ahí de límite lateral. Esa es parte de lo que se explicó. Se hizo la demostración de esta segunda propiedad, y la demostración de esta propiedad dio como que pie, ¿no?, a empezar a hablar acerca de que los límites en algunas ocasiones son sustituciones, y que para esas funciones en las cuales los límites se pueden traducir en sustituciones reciben un nombre especial, y que son las funciones continuas. La parte 3 pues es una consecuencia del segundo teorema. La parte 4 también es una consecuencia del segundo resultado, y nos habíamos quedado en estudiar un poco más. Aquí corregí el texto, más bien no lo corregí, lo aumenté. Hice un agregado aquí en una parte, digamos la parte B, porque nos va a servir para hacer una demostración, y también hice este agregado. Voy a hacerlo un poco grande para que se visualice un poco mejor. La parte que vamos a demostrar ahorita va a ser la parte A. Vamos a hacer una demostración de la parte A. Pues como consecuencia se va a obtener una parte B. Esta parte B que está por acá va a ser fácil a partir de la parte A. Repito, no es complicado, sino lo agregué porque nos va a servir precisamente para hacer una demostración de la parte C, que es la del límite de un producto. Y ya con el límite de un producto, pues este teorema de una constante por una función pues es prácticamente inmediato, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer exactamente hoy. Entonces, pues voy a tomar, en este caso, estos dos, voy a dar por un hecho de que existe este límite, y entonces vamos a demostrar qué pasa con exactamente el límite de la suma. Aquí tome usted en cuenta que vamos a utilizar esta definición un par de veces. Entonces voy a escribirlo acá, mire. A veces parece engorroso escribir el resultado, pero sirve. Digamos, acá tendríamos que el límite, estamos suponiendo que el límite de una cierta función. Voy a decir cuál voy a demostrar, Voy a demostrar mire, para no escribirlo otra vez. Voy a demostrar, vamos a suponer estos dos, que el límite de f de x cuando x tiende a es L, y también vamos a suponer que el límite de g de x cuando x tiende a es M. Y entonces vamos a demostrar inicialmente la parte A. Se va a suponer esto y vamos a llegar a esto, ¿no? Se puede extender para la resta también, y etcétera. Bueno, en este caso, pues vamos a suponer esto como verdadero, esto como verdadero, y repito, vamos a llegar a que el límite de la suma es verdadero. Entonces aquí lo voy a escribir. Vamos entonces a decir que esto es L, así como dice ahí. Aquí voy a cambiarle el color. Esto es L cuando x tiende a A. Y por otro lado tenemos también que el límite de g de x cuando x tiende a A, pues es ¿quién? Es M. Eso es de lo que estamos hablando. ¿Sí está bien? Entonces, bien, voy a escribir aquí con blanco. ¿Qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva esto? Y lo que queremos demostrar, en realidad lo que se quiere demostrar es que el límite de f de x más g de x, esta parte que está por acá, cuando x tiende a, es igual a L más M. Es exactamente lo que se quiere demostrar. Que el límite de ¿quién? El límite de la suma es precisamente la suma de lo que tenemos así. Voy a continuar con el color amarillo para indicar qué significa esto. Primero, lo que sabemos, vamos a suponer que es verdadero esto, y vamos a suponer que es verdadero esto que está por acá. Vamos a suponer que son verdaderas las dos. Entonces, y esto es lo que se va a demostrar. Lo digo claramente. La primera parte amarilla lo que dice es que para todo epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0,
De tal manera que si la distancia de x a A es menor que delta, pero mayor que 0, esto implica entonces que la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. Así es como está. Eso es lo que significa exactamente esto. Por otro lado, también podemos escribir esto, que significa esta otra parte. Aquí lo vamos a hacer en un recuadro. Esto sabemos. Y es importante escribirlo, aunque se vea repetitivo. Puede escribir que para epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0. De tal manera que si la distancia entre x y a es menor que delta, en valor absoluto, claro, esto implica que la distancia entre g de x y m es menor que epsilon. Esto se satisface, estos dos enunciados se satisfacen, eso es lo que se está suponiendo, eso es lo que estamos suponiendo exactamente aquí. Lo hice un poco más pequeño para que se vea mejor. Y quiero escribir ahora lo que se tiene que demostrar. No, lo que se tiene que demostrar es lo que está acá, mire. Ahí lo dice con el simbolito. Lo que se tiene que demostrar es esto, que ponga la atención aunque sea repetitivo. Parece repetitivo, pero sí deja mucha enseñanza. Para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0. Voy a ponerlo acá arriba. De tal manera que, que si la distancia de x a A es menor que delta, pero mayor que 0, esta implica entonces que la distancia entre f de x más g de x, aquí con un más, a L más m, que es lo que estamos diciendo que es el límite, es menor que epsilon. Eso es lo que se tiene que demostrar. Esto exactamente, lo que está palomeado. Esto, escrito en términos de epsilon delta, pues es lo que está acá abajo. Esto es lo que se tiene que probar, exactamente, sabiendo estas dos cosas. Estos enunciados, que es lo que se debe de recalcar muchísimas veces, esto se da para cualquier epsilon y este se da para cualquier epsilon, ¿no? Para cualquier epsilon esto ocurre. Entonces, vea, para empezar, vamos a decir así, vamos a hacer la demostración. Para demostración decimos sea epsilon mayor que 0. Tomamos un epsilon mayor que 0. Entonces, estos dos enunciados van a ser verdaderos si en lugar de tomar pues una epsilon, así como dice acá, tomamos esta epsilon sobre 2. Es decir, podemos decir esto, mire, que existen una delta 1 y una delta 2 mayores que 0, las dos mayores que 0, de tal manera que se satisfacen estos dos enunciados. Mire, 0 menor que x menos a menor que delta 1. Esto implica que la distancia entre f de x y L es menor que epsilon sobre 2. ¿Sí? Y también el enunciado de abajo, igualito, nada más que para otra delta, naturalmente, no necesariamente tienen que ser iguales las deltas, pero en este caso para G, utilizando G y la M, claro que sí. Y también para epsilon sobre 2, es decir, si es cierto que este enunciado satisface para cualquier epsilon, pues en particular se va a satisfacer para epsilon sobre 2 y para este epsilon sobre 2 pues va a existir una delta 1. Lo mismo este enunciado se va a satisfacer para epsilon sobre 2 para una delta particular como dice su propio enunciado. Y el propósito es probar para nosotros esto. Ahora, si satisfacen los dos enunciados, este con su delta 1 y este con su delta 2, pero en realidad nosotros lo que buscamos, aquí lo dice claramente, lo voy a indicar aquí, es que buscamos una delta donde si esto se cumple, entonces esto que está de este lado se cumple. Entonces como que de alguna manera buscamos, ¿no?, que los dos enunciados se satisfagan al mismo tiempo, tanto este como este. Pero pues eso se puede remediar así, mire. Si usted toma, por ejemplo, la delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2, aquí ¿qué es lo que ocurre?
Pues lo que ocurre es que como una consecuencia de esto se tiene que la delta es menor o igual a la delta 1 y también que la delta es menor o igual que la delta 2 por ser el mínimo de esos dos números. Se satisface esto y se satisface esto. Esto ya lo habíamos mencionado en el video anterior. Entonces, vea qué es lo que ocurre. Si nosotros consideramos una X que esté a una distancia de A menor que delta, entonces se van a satisfacer dos cosas. Se va a satisfacer, bueno, ya se sabe lo que dice ahí está arriba, que se sabe que la delta es menor que la delta 1 y también se sabe que la delta es menor o igual que la delta 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la distancia de XA es menor que delta y delta es menor que delta 1. Entonces, la distancia de XA es menor que delta 1. No quería escribirlo, pero bueno, se satisface, mire, que 0 menor que X menos A es menor que ¿quién? Que delta 1. Esto es como una consecuencia. Y también se satisface que 0 menor que X menos A es menor que delta menor. Ahí hace falta el menor. Es menor que ¿quién? Menor que delta 2. Es decir, entonces, si nosotros consideramos esta desigualdad, se va a satisfacer esta y se va a satisfacer esta al mismo tiempo. Y si se satisfacen estos dos, pues entonces los resultados también, estos enunciados que están por acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es necesario que satisfagan los dos para poder utilizar las desigualdades al mismo tiempo? Porque, mire, ahora podemos escribir así. Finalmente, ¿qué es lo que buscamos? A ver, ¿dónde está aquí está, mire, por demostrar. Necesitamos hablar de la suma, esta suma menos L más M y decir que es menor que epsilon siempre y cuando la distancia de quizás sea menor que delta. Ya encontramos una delta que estamos diciendo que es el mínimo entre estas dos y lo que nos hace falta probar es que esto es menor que epsilon. Pero bueno, vamos a hacer por acá, va a quedar f de x más g de x menos L más M y hace falta por ahí un paréntesis. Y esto es igual a que si multiplicamos si hacemos la multiplicación, si hacemos esta, quitamos el paréntesis, como se dice, entonces puede quedar de esta manera. Mire, quedaría como f de x menos L, asociamos, y queda g de x menos M. Así. Estos dos sabemos y se entiende bien por qué se asocia la f con la L y la g con la M. ¿Por qué se asocia? Porque aquí de alguna manera entre la f y la L pues es menor que epsilon sobre 2 y entre la g de x menos m pues es también menor que epsilon sobre 2. O sea, estamos asociando estos dos que sabemos que tienen algún tipo de relación. Aquí podemos utilizar la desigualdad triangular. Lo voy a continuar acá, aunque ahorita bajemos. Esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L más el valor absoluto de g de x menos m. Voy a poner acá arriba, vamos a ponerlo en azul, la desigualdad triangular. El valor absoluto de a más b es menor o igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Mire, esta es la que estamos aplicando ahora aquí. ¿A qué elementos? Estamos aplicándolo a este y a este. Este sería A y este sería B. Y entonces estamos diciendo que eso es menor o igual a el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. ¿Sí? Ahora, decía que lo iba a continuar por allá y aquí le voy a seguir. Mire. Entonces, en realidad podemos decir que esta parte, quiero que la observe, esta parte, la voy incluso a marcar, vamos a marcarla con verde. Mire, esta parte, bueno, vamos a ponerla con rojo para que pueda asociarlo con esa parte que está arriba. Mire, esta es esta y es más pequeña que epsilon sobre 2. Estrictamente más pequeña. Y por otro lado, esta, aquí está arriba, y es estrictamente más pequeña que epsilon sobre 2. Es decir, que la suma es más pequeña que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2.
Esto es más pequeño que epsilon sobre 2 y esto es más pequeño que epsilon sobre 2. La suma es más pequeña que la suma de estos dos. ¿Y qué es lo que queda? Al final, por transitividad, lo que va a quedar es esto, mire. Va a quedar que el valor absoluto, así como donde empezamos, esta parte que está arribita, ahorita la voy a marcar, menos L más M, pues al final de cuentas resultó ser menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Mire, esto es igual a esto, y esto, aplicando la desigualdad triangular, es igual a esto, pero a su vez esto es más pequeño que esta suma. Pero esta suma, todo el mundo sabe que es epsilon. Y entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos el final, porque tenemos que f de x más g de x menos L más M, pues es menor que epsilon. Empezamos acá, observe usted. Ya lo hice como un poquito muy grande, un poco grande acá. Empezamos aquí, dimos una epsilon, aquí está la epsilon que se dio, se encontró una delta. ¿Cuál delta? El mínimo de esta y esta. De tal manera que si usted considera las x que están a la distancia menor que delta, entonces se cumple esto. Mire, aquí está. Las x que están a una distancia menor que delta, para estas x se cumple exactamente esto que está acá escrito. Y ahí estaría la primera demostración. Esa es la primera demostración, ¿no? ¿Cuál es esta? Pues viene siendo exactamente esta que está indicada. La parte B, esta parte B, pues en realidad es una consecuencia de la anterior. Vamos a ponerla también, ¿no? Mire, esa parte que estamos hablando sería algo así. Se supone que estamos diciendo que el límite de f de x cuando x tiende a, pues es L, ¿no? Se dice, mire, aquí arribita, aquí se está diciendo que es L. Y no olvide ahorita lo vamos a usar que el límite de una constante es la constante. Entonces, bien, vamos a ver. Ahora, el límite de f de x menos L, cuando x tiende a, es igual. Fíjese que aquí este límite, el primer límite, el límite que corresponde a la primera parte, existe y es L. Aquí lo dice arriba. Y el de la segunda parte, estaríamos hablando del límite de una constante. De hecho, lo podemos escribir así también. Sería el límite cuando x tiende a le voy a poner corchete, que sea un poquito mejor con corchete, sería así, mire. Como para que se parezca a la parte que acabamos de demostrar. Este límite, el primer límite existe y es L. Eso estamos suponiendo. Y este límite pues existe porque es el límite de una constante. Existen los dos límites por separado. Entonces uno puede, según la propiedad que acabamos de demostrar, ahorita acabamos de demostrar, cuando tiene usted una suma de funciones, donde el límite de cada sumando existe, pues entonces el límite de la suma también existe y es la suma de los límites. Es exactamente lo que dice el teorema que acabamos de demostrar, mire. Aquí está. Si tiene usted que calcular el límite de una suma, donde el límite del primer sumando existe, en este caso es L, el límite del segundo sumando existe y es M, entonces el límite de la suma también existe y es L más M, es la suma de los límites. Eso es lo que acabamos de mostrar hace unos segundos. Entonces acá pues existe, claro que sí, el primero existe porque estamos suponiéndolo y el segundo existe porque se trata de una constante. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí va a quedar exactamente, pues, en este caso va a ser L. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos diciendo que es el límite del primero, que es L, aquí está arriba, y el límite del segundo, pues como es una constante, es la constante otra vez, es decir, es más, aquí ya cambié de color, sería más la constante, pero pues esto es 0.
Aquí estaría, miren. Ahí estaría demostrada esta parte que está acá, la parte B. ¿Sí? Bueno, pues ahí están ese trabajo. Ya hicimos 2 incisos y ahorita voy a demostrar esta parte del producto. La parte del producto necesita como una especie de corolario, ¿no? Necesita una especie de corolario. Que no se le olvide, para no volverlo a escribir, que estamos suponiendo que el límite de la f existe, el límite de la g existe también, los dos existen. Entonces lo que dice acá es que existe el límite del producto y el límite del producto es el producto de los límites. Eso es lo que dice exactamente. Entonces ahorita lo que voy a suponer es que este límite existe y este límite existe. Y vamos a utilizar un corolario. A ver si no nos perdemos demasiado en pizarras, porque ahí ya puse muchas pizarras. Vamos a valernos de un corolario, que es el primero. Antes de hacer esa demostración, ese lo voy a poner como en verde. O un teoremita sencillo o un ejercicio si lo quiere considerar. Porque acá, por ejemplo, vamos a suponer, va a ser un teorema aparte, digamos. Vamos a suponer que el límite de f de x, cuando x tiende a A, pues es L, coincide con lo de la hoja. Y por otro lado, en este caso vamos a decir que el límite de g de x cuando x tiende a A, pues es igual a 0. Entonces, resulta que el límite del producto, el límite de g de x de f de x por g de x cuando x tiende a A, pues resulta que es 0. Y tiene sentido. Quiero aclarar algo. Esto que estoy haciendo ahorita sería como un ejercicio aparte, es decir, aquí la f y la g no serían propiamente las que vienen acá en la hoja, serían otras, ¿no? Por eso digo que ahorita vamos a demostrar el C, pero para demostrar el C necesitamos otro problema, otro teorema aparte. Entonces lo que voy a hacer ahorita pues es como aparte, ¿no? Es un conocimiento que debemos de tener o que debemos de conocer para calcular el límite del producto, ¿sí? Entonces, no piense que esta f y esta g son las mismas de la hoja blanca inicial. No lo son, este es un problema aparte. Entonces, acá, digamos, ya más o menos platicamos hace un rato, para no estar repitiendo demasiado, aquí se tiene que este límite de g de x pues existe y es 0. Y aquí tenemos que este límite existe y es L, eso es lo que estamos diciendo. Y este tiene su asociación en términos de epsilon delta, este tiene su asociación en términos de epsilon delta también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en este que está acá, este primero, tendría una, por la definición, para cada epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, de tal manera que si la distancia de x a es menor que delta, eso implica que la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. Bueno, pero ¿qué pasa si yo tomo como epsilon, así como sea, pues epsilon igual a 1, por ejemplo, ¿no? Si tomamos como epsilon igual a 1, que es lo que pasa, lo que pasaría en este caso es que pues se daría la definición, o sea, existiría, digamos, si quieren ustedes, en ese caso existiría quiero ponerle una delta 1, a ver, vamos a ponerle un nombre, le voy a poner una delta 1 mayor que 0, si usted quiere, una delta 1 mayor que 0, de tal manera que la distancia entre x y a es menor que delta 1 mayor que 0, y esto implica que la distancia entre f de x y L pues es menor que 1. Por ejemplo, ¿no? Ahí estaría, miren. Eso está bien. Ahora, eso para epsilon igual a 1, pero se pueden hacer algunas modificaciones, por ejemplo, aquí, y se puede decir, a ver, entonces f de x, pues en valor absoluto es igual a f de x menos L más L. Y esto utilizando la desigualdad triangular que ya mostré hace un rato, más bien que no mostré, que recordé hace un rato. Este es menor o igual que f de x menos L más el valor absoluto de L.
Y aquí arriba estoy diciendo que esta suma es menor que 1, que esta suma es menor que 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto es estrictamente menor que 1 más el valor absoluto de L. O sea, que como conclusión tenemos que f de x en valor absoluto es menor que 1 más el valor absoluto de L. Esto para todos los números x que estén a una distancia de a menor que delta 1. Esto pasa. Si esto se cumple, entonces esto se cumple. Esta es una cosa, pero muy, muy importante. Ahora, nos ubicamos en el segundo límite que está ahí arriba. Estamos diciendo que esto es cierto. ¿Verdad que sí? Estamos diciendo que esto es cierto, entonces vea, lo voy a poner con amarillo para que veamos hacia dónde va la cosa. Esto que no se le olvide, ahorita lo vamos a ocupar. Sé que esto es un poco de repente engorroso, pero ahí está, mire, ese lo vamos a ocupar ahorita voy a hacer un planteamiento acerca de este. Es cierto, estamos diciendo que el límite de g de x cuando x tiene de 0, que no se le olvide. Entonces, fíjese, vamos a tomar en este caso, voy a ponerlo en amarillo. Voy a ponerle existe. Vamos a ponerle que existe una delta 2 mayor que 0. De tal manera que si la distancia, otra vez, la distancia de x a A es menor que delta 2, esto implica que la distancia entre g de x y 0, mire, así, es menor que epsilon sobre 1 más el valor absoluto de L. ¿Qué epsilon? Pues cualquiera. Aquí la definición en realidad es para cualquiera, ¿no? Le estoy poniendo una delta 2 en particular porque le estoy agregando aquí 1 más del valor absoluto de L y porque ya se ve como que de alguna manera la relación entre estos dos, ¿no? De alguna manera la relación entre estos dos. Si yo, por ejemplo, quiero que se satisfagan, lo voy a marcar aquí como con rojo. Mire, quiero que satisfaga esto. Claro, esto se satisface si esto es cierto. Repito, si esto es cierto, entonces esto es cierto. Y acá abajo, ¿no? Si usted da un epsilon cualquiera, este epsilon es cualquiera. Este que está por acá es un epsilon cualquiera. Si da un epsilon cualquiera, entonces lo voy a poner también con rojo. Si esto se satisface, entonces esto que está acá se satisface. ¿Sí? Si yo quiero que se satisfagan tanto esta relación como esta relación, que aquí, por ejemplo, está como que exagerado, porque aquí nada más puede quedar como el valor absoluto de g, ¿no? Mire, así quedaría. Se vería un poco mejorcito si queda así, mire. Sí, claro. Si quiero que se satisfaga esta, o esta y esta al mismo tiempo, las dos, pues voy a hacer lo mismo que hace un rato. ¿Por qué no doy un epsilon? ¿No? Y así, mire, voy a ponerlo. Vamos a ponerlo con blanco. Doy un epsilon mayor que 0 y tomo como la delta igual al mínimo. ¿Entre quién? Entre delta 1 y delta 2. Lo que ya dije hace un rato, lo que hemos dicho ya un par de veces, aquí se puede concluir que la delta es menor o igual a la delta 1 y también la delta es menor o igual a la delta 2. Esta cosa ya la mencionamos varias veces en este par de videos. ¿Por qué la delta mínima es necesaria? Porque ahora la delta mínima va a lograr que esto se satisfaga, porque la delta es menor que la delta 1, eso ya lo expliqué hace un ratito, hace unos minutos. Y también esto va a ser cierto porque esta relación habíamos dicho que se satisface para cualquier epsilon, en particular esta. Entonces ahí lo tenemos. Ahora se satisface esto y se satisface esto. Se satisfacen las dos cosas al mismo tiempo. Pero vea, pero satisfacen ¿dónde, no? Se satisfacen acá. ¿Qué pasa si, suponga, vamos a ponerle así, suponga que la distancia entre x y a pues es menor que delta? Y aquí es donde satisface eso, cuando digo eso. Si tomamos una x cuya distancia es menor que delta, se satisface esto y se satisface esto. Ahora sí. Esto y esto. ¿Sí? Entonces vea la situación. ¿No? Queremos demostrar, aquí lo voy a poner para que se sepa hacia dónde vamos.
para que se sepa lo que voy a escribir ahora. Ya no sé ni de qué color usar, ¿no? Voy a ponerlo como en azulito, mire. Esto es lo que se quiere demostrar, ahí se ve claramente. Suponiendo esto, ya dijimos algo acerca de esto, ya dijimos algo acerca de esto, y queremos concluir esto azul. ¿Pero qué es lo azul? ¿Lo azul qué significa? Pues que en realidad se tiene que mostrar, lo voy a poner también en azul, se tiene que mostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, ahí no lo escribí bien, existe una delta mayor que 0, de tal manera que si la distancia de x a A es menor que delta, pero mayor que 0, entonces ahí fíjese, voy a escribirlo un poco simple, sería f de x menos g de x, no, ahí es por g de x menos el 0 es menor que epsilon. O también f de x por g de x en valor absoluto menor que epsilon. Esto es lo que se tiene que demostrar finalmente. Y acá ya iniciamos haciendo un análisis previo. Aquí se hizo un análisis previo de las hipótesis que se tenían, las hipótesis que vamos a considerar. Si esto es cierto, entonces esto es verdadero. Si esto es cierto, entonces esto es verdadero. Y acá iniciamos prácticamente la demostración. Mire, tomamos un epsilon, tomamos el mínimo entre delta 1 y delta 2 que ya están considerados acá arriba, se satisface entonces esta propiedad y se satisface esta propiedad. Las dos se satisfacen al mismo tiempo. Tomamos la primera. Mire de la primera que resulta. Tenemos que el valor absoluto de f de x, el valor absoluto es menor que 1 más el valor absoluto de L. No, así lo tenemos. Claro, para x aquí, igual, ya dijimos que satisfacen las dos. Y por otro lado, fíjese, si la g, el valor absoluto de g, pues es un número mayor o igual a 0, ¿no? Podríamos ponerle así, mire. G de x en valor absoluto por, voy a ponerlo primero con, sería así, mire. F de x por g de x, ahorita lo voy a poner en uno solo, sería menor o igual que g de x por, aquí es paréntesis, por 1 más el valor absoluto de L. Así estaría. Y me faltaría, claro, el valor absoluto. Tendríamos una desigualdad como estas, entonces resulta una desigualdad como la que está acá abajo. Una desigualdad como la que está acá abajo. Sabemos, eso lo quería reservar para lo siguiente. Aquí se nota cómo se puede pasar de esta desigualdad a esta desigualdad. Por eso quise escribirla primero. Se nota cómo pasamos de esta de acá para acá. El número g, el valor absoluto de g de x es mayor o igual a 0. Y pues puede ser 0, entonces por eso está el igual. Si es mayor que 0, mantiene la desigualdad, es decir, es menor o igual, pues. Aquí el asunto está en que esto pues es igual a el valor absoluto de f de x por g de x, que eso es lo que queremos de alguna manera manejar. Aquí ya tendríamos que el valor absoluto de g de x, de f de x por g de x en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de g por 1 más el valor absoluto de L. Eso es hasta ahí donde vamos. Y ahora voy a usar esta cosa amarilla que está acá. Voy a usar que g de x es menor que epsilon sobre 1 más el valor absoluto de L. Ahora vamos a usar esto. La voy a escribir acá en amarillo igual. Vamos a usar esta, que ya se satisface. El valor absoluto de esto es menor que epsilon sobre 1 más el valor absoluto de L. Esto se satisface. Ahora, esta desigualdad que acabo de poner, ¿no? Que esa satisface es la que estamos diciendo que está ahí arriba, la voy a poner en el centro. La vamos a poner acá, mire. G de x en valor absoluto es menor que epsilon sobre 1 más el valor absoluto de L.
Voy a tomar esta desigualdad y la voy a multiplicar en ambos lados por 1 más el valor absoluto de L. 1 más el valor absoluto de L. Y la desigualdad en este caso sí va a ser menor estricto, va a seguir siendo menor estricto porque este número por el que acabo de multiplicar es mayor que 0 estricto. Mayor que 0. Y entonces aquí va a quedar menor, ¿no? Esa es una de las propiedades de las desigualdades, ¿sí? Bueno, pues ya casi la tenemos ahí, porque aquí si yo reacomodo estos dos, pues los puedo escribir prácticamente como este. Mire, tendríamos g de x en valor absoluto, claro, por 1 más el valor absoluto de L, y es menor, aquí se puede notar que esto se va a cancelar, y únicamente me va a quedar ¿qué? Me va a quedar epsilon. Y entonces ya tenemos un par de cosas interesantes. Tenemos que esta parte, que es esta, es más pequeña que epsilon. Entonces podemos formar una cadenita. ¿Cuál cadenita? Que el valor absoluto de f de x por g de x en valor absoluto es más pequeño o igual que el valor absoluto de g por 1 más el valor absoluto de L. Aquí le puse dos segmentos, uno no va, mire, ahí va. Es nada más L, ¿sí? Bueno, entonces continúo. Aquí se cierra así. Y esto a su vez es menor que epsilon. ¿Y cuál es la conclusión? Que entonces el valor absoluto de f de x por g de x pues viene siendo menor que epsilon. Punto final. ¿Cómo se empezó? Tomamos una epsilon, dimos una delta, se hizo este supuesto y a partir de ese supuesto llegamos a que esto era cierto. Y eso termina la demostración porque si nosotros nos vamos a lo que queríamos demostrar, que era lo que escribimos en azul, era, dado una epsilon, existe una delta, de tal manera que si esto es cierto, entonces esto es cierto. Y eso es lo que acabamos de demostrar. Este corolario, o este teoremita, o este ejercicio, lo voy a marcar y lo voy a recordar. Este que está por acá es independiente de lo que estamos como que haciendo ahorita. Se tuvo que haber, digamos, demostrado después. Repito, esta F no es la F de la hoja blanca ni esta G de la G de la hoja blanca. Es como un ejercicio aparte. Es como un ejercicio aparte, ¿sí? Entonces se sabe que esto que estamos haciendo es ya verdadero, que ya lo podemos usar, pues. ¿Qué es lo que es verdadero? Si tiene usted que el límite de una función es L y tiene usted que el límite de otra función es 0, entonces el límite del producto existe y es 0. Eso es lo que dice esto. Esto es lo que nos dice este conocimiento que acabamos de escribir ahora. ¿Sí? Ahora, quiero que leamos ahora sí. Yo creo que ya podemos hacer el del producto. Ya estaríamos en posibilidad de hacer el del producto mire. Ahora sí. Con ese nuevo conocimiento, con esa nueva herramienta, ya podemos hacer el del producto. Que no se le olvide, el límite de FSL, el límite de GSM. Y ahora sí voy a hacer Aquí. Lo voy a escribir incluso. Vamos a suponer ahora sí que el límite de f de x cuando x tiende a A, pues es L. Y vamos a decir que el límite cuando x tiende a A de g de x es m. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el límite del producto, este límite de este producto, cuando x tiende a A, pues es el producto de los límites. ¿Sí? Es el producto de los límites en este caso. Ahora sí, ¿cómo sería la demostración? Fíjese que la demostración se basa en un hecho sencillo. ¿Qué hecho sencillo? Mire, se basa en una cierta construcción. Mire, f de x menos L por g de x. Mire, vamos a tomar esto. Más g de x menos m por L.
Vamos a hacer la cuenta de cuánto sale esto. Y nos vamos a llevar una sorpresota cuando hagamos esta cuenta. ¿Ya veo? Vamos a hacer la cuenta de esto. Sería, pues, f de x por g de x menos L. Sí, ¿verdad? Sería L por G de X. Este por este, mire. Este por este y este por este. Son los que están acá. Y ahora nos vamos acá. Y quedaría más L por G de X. Y luego menos LM. Es este por este, este por este y este por este. Estos son estos dos. Bueno, más bien estos dos. De aquí sale el M por M. Y este el M por M pues es el que ya de por sí estaba. Y entonces es más L por M. Y como se puede notar, pues hay varias cancelaciones. Se cancela este con este. Y al final, todo esto no es otra cosa sino que el producto. ¿Ya vio? Aquí el asunto es este. Quiero que ponga atención. La voy a escribir acá abajo. Lo vamos a escribir por separado. Mire. Quiero que tomemos esta expresión que en realidad viene siendo el producto. ¿No? Aquí lo acabamos de demostrar. Esta cosa que está aquí, pues en realidad es el producto. Pero visto como arriba, mire, quiero que observe este. Tenemos que f de x menos L, el límite cuando x tiende a esta cosa, sí existe. Y es cero. Es más, lo vamos a poner hasta por separado. Vamos a ponerlo por separado. ¿Cuánto es el límite de f de x menos L? Ya lo hicimos hace un rato. Era 0. ¿No? Por otro lado, el límite de esta sí conocemos este límite y es m. ¿No? ¿Cuánto sale este límite? A ver. El límite de g de x menos m, cuando x tiende a, igual que el de arriba, también debe de ser 0. Por el mismo teorema. Exactamente el mismo teorema. Y finalmente, el límite de la última expresión, que es el límite de quién, ¿verdad que sí? Sería el límite de L por M, ¿no? El límite de M por M, pues es una constante, cuando x tiende a, pues es la constante LM. Lo que quiero dar a entender es esto, en pocas palabras. En pocas palabras podemos dar a entender exactamente lo siguiente. Este límite sale 0, aquí está. El límite de este junto, pues sale, bueno, este ni siquiera sí es necesario que está por acá, pero este límite pues es m, entonces sería tanto como el límite de una función, ¿no? Que es m, y otra función cuyo límite es 0. ¿Sí? Pero eso es precisamente lo que tenemos, lo que hicimos hace un rato. Mire, quiero que vea el de hace un rato. Si tenemos que el límite de una función es L y el otro límite es 0, entonces el del producto es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos esas mismas condiciones. El límite de esta función pues es 0 y este límite pues es m. Entonces el límite del producto es 0. Y el de este lado, pues este límite que está por acá es 0. Y este límite es L. En realidad estamos, porque es una constante, estamos en presencia del mismo teorema que se demostró acá, igualito, hasta más fácil porque este es constante. El límite de esta función vale 0, aquí está, y este límite es una constante, pues es L. ¿Cuánto vale el límite del producto? Pues es 0. Y este límite, pues es L por M. Es decir, este límite, el límite de la suma, pues ya tenemos, según el teorema anterior, porque demostramos un teorema anterior. Vamos a ver el teorema. Este teorema es el que demostramos antes, pues, si existen los límites por separado, entonces existe el límite de la suma y es la suma de los límites. ¿Por qué se tiene que expresar tan complicado? Porque al final de cuentas, una conclusión, lo voy a hacer pequeño para que lo pueda escribir acá abajo, este límite existe, el límite de toda la función, completa existe.
porque cada uno por separado existe. ¿Verdad que sí? Entonces vea. Por lo tanto, el límite de toda esa cosa, cuando x tiende a A, de toda esa suma, a ver si lo escribo bien, sería f de x menos L por g de x más g de x menos m por L más L por m. Esta cosa existe, el límite existe de esa cosa. Y bueno, pues naturalmente que es igual al límite de, ahí ya no ocupo bien, de f de x por g de x. Porque son lo mismo. Son la misma cosa. Ahí está arriba. Mira, de hecho lo habíamos comentado antes. Esta función es la misma que esta. Y lo que ahorita acabamos de explicar es que el límite de esta función sí existe. ¿Y existe por qué? Porque existe el límite de los sumandos por separado. Y si existe el límite de los sumandos por separado, entonces existe el límite de la suma. ¿Y cuál es el límite de la suma? La suma de los límites. Y lo que acabamos de explicar es que el límite inicial vale 0, este límite que está acá junto vale 0, y el último límite pues vale L por M. Es decir que el límite de pues f de x por g de x cuando x tiende a, pues es este. Sí, ya habíamos explicado, me parece que fue suficiente explicación, porque aquí se dijo el límite de esta función pues es 0, el límite de esta función es m, entonces el límite del producto pues es 0. Este es el teorema que demostramos aquí. Lo mismo pasa por este límite vale 0, pues este límite es una constante, pues es la constante, entonces el límite del producto vale 0. Aquí está, y este límite es la constante. Y ya tenemos el teorema, porque finalmente esto que acabamos de escribir es que el límite de f de x por g de x, cuando x tiende a, pues es exactamente L por M. Ahí estaría el límite del producto. Engorroso de repente, ¿no? Medio complicado de repente, pero ahí está la demostración. ¿Qué demostración? A ver. Es la demostración que aquí está marcada como verde. Es esta. Eso es lo que hicimos ahorita. La siguiente, pues es prácticamente una consecuencia de la primera, ¿no? Vamos a ponerla con naranja. Es una consecuencia de la primera, porque aquí no se menciona, pero se entiende que este es un producto de funciones. Mire, ¿de qué funciones? Aquí tenemos a la función k y tenemos a la función f de x. Son el límite de un producto de funciones, el límite de una constante y el límite de f de x. El límite de la constante es la constante y el límite de f de x pues es L. Entonces los dos límites existen. Podemos utilizar el teorema, digamos, C que acabamos de demostrar. ¿Y cómo quedaría ahí? Quedaría así, mire. Quedaría que el límite de k por f de x, cuando x tiende a A, pues es igual al producto de los límites, ¿no? Pero el producto de los límites pues es k por L. Es decir, ¿y quién es L? Pues es el límite de f de x cuando x tiende a A. Y ahí estaría demostrado esta propiedad súper importante de límites, que lo que significa es que si tiene una constante por una función, los límites pueden sacar a las constantes. Los límites sacan constantes. Aquí sea un poquito más claro, ¿no? Tiene la constante que está dentro y aquí en el otro lado la constante ya está fuera, siempre y cuando el límite de la función, digamos que está ahí, exista. ¿Sí? Bueno, pues aquí tiene un video más. Ya prácticamente nos haría falta un par de demostraciones solamente. Aquí ya veremos cuál es la demostración que continúa. Por lo mientras, eso es todo. Nos vemos próximamente. Adiós.